26 al 31. Leemos el verso 1 de Génesis y luego nos saltamos de 1 al verso 26. Dice así la palabra del Señor: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree los peces del mar, en las aves de los cielos, y en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre toda la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os será para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde le será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Señor, te pedimos que nos dirijas en esta hora, que tu palabra sea presentada dignamente y que podamos tener esperanza en medio de ella, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, hoy vamos a comenzar una serie de predicaciones acerca de la familia y la teología. Vamos a combinar las dos cosas, teología y familia. Entonces, hoy queremos tocar el primer tema, que es el tema de la familia y la creación. Cómo fue creada la familia y para qué fue creada la familia. En eso nos vamos a enfocar. Y vamos a ver dos cosas muy importantes en este sermón. La primera tiene que ver con la familia en el principio, cómo era la familia en el principio. Y luego vamos a ver la centralidad del plan de Dios a través de la familia. Estos son los dos puntos que vamos a estar tomando. Me recuerda mucho las familias allá por los años 70, 80 y 90. Eran diferentes la familia, era diferente cómo se manejaban las familias, cómo se educaban las familias y cómo las familias tomaban rumbo. Sin embargo, desde el 2000 para acá, sociológicamente hablando, la familia tuvo un cambio drástico. Desde mediados de los 90 se empezó a establecer un patrón nuevo de familia. Y, pues hombre, eso trajo también mucho libertinaje y muchas otras cosas que han venido a hoy a verse, que han truncado los sueños de muchos jóvenes. Pero en fin, lo importante es que nosotros tenemos que enfocarnos en la familia cristiana, no en la familia secular. Recuérdense algo: la familia es la obra maestra de un Dios sabio. La familia es la obra maestra de un Dios sabio. Así que la familia cumple tres cosas importantes. Uno, le da esperanza a este mundo. La familia cristiana provee esperanza para este mundo. Dos, la familia cristiana provee propósito para este mundo. Y tres, la familia cristiana provee promesas, consuelo para este mundo. Sí, entonces, Dios por medio de la familia está dando una promesa de fe, está dando una promesa de reconciliación. Así que la familia cristiana juega un papel muy importante en este mundo. La familia provee estabilidad a la sociedad. Nosotros, ustedes ven que aunque somos pocos acá,
pero sin duda alguna nosotros le proveemos estabilidad a la sociedad en Toronto. ¿Por qué? Porque acá oramos por los gobernantes, acá nosotros llevamos a cabo actividades donde ayudamos a las comunidades. Todo esto tiene una razón de ser y es la misión que tenemos como iglesia. Entonces nosotros podemos, la familia existe porque Dios existe. Él es el creador de la familia, nadie más. El triunfo Dios, el Dios trino, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo son los que están involucrados directamente. Si usted ve los versículos que leímos, dice, y hagamos al hombre, implica ese llamado trinitario a crear a la familia. No es singular, sino que es plural. Hagamos. Está involucrando a más de una persona. Nosotros creemos en un Dios, tres personas. Un Dios, tres personas. Es decir, nosotros entendemos que cada una de las personas de la Trinidad tiene una función específica en el plan de redención, pero son un Dios y a ese Dios es el que adoramos. Entonces, volvemos al punto, hay una realidad. Dios en su palabra nos enseña que la familia cristiana es y representa un rey. Un rey. ¿Cómo lo sabemos? Pues vamos a Éxodo, capítulo 19. En este versículo, en los versículos 5 y 6, Moisés está escribiendo por obra del Espíritu Santo la razón de por qué somos un pueblo, somos una nación, somos una familia. La iglesia es una familia sin importar los colores, las nacionalidades o los idiomas que hablemos. Somos una familia que representamos un rey. Y vea lo que dice el verso 5 del capítulo 19. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros me seréis mi especial tesoro sobre todo el pueblo, porque mía es toda la tierra. ¿De quién es la tierra? De Dios, el que la creó, ¿verdad? Y luego dice el verso 6, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Sí? Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. No solamente les enseña a Dios quiénes son, quién es el pueblo de Israel, quiénes son las familias que componen el pueblo de Israel, sino que les da una encomienda. Ustedes son responsables por enseñar a sus hijos, a sus nietos y a sus sobrinos y a todos aquellos niños que están alrededor de ustedes quién es Dios, quién es y lo que Dios representa para nosotros. Así que, hermanos, Dios representa este reino glorioso de sacerdotes, de pueblo santo, de nación santa. Dios bendijo y suscitó a la familia, ¿para qué? Para que la familia floreciera desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva del reino. La familia es el cimiento, es la base de la sociedad. Es decir, cuando nosotros hablamos de la familia cristiana, nosotros hablamos de los pilares que sostienen todo el edificio de la sociedad. Entonces, si nuestra familia está rota, está quebrada, todo lo demás se rompe, todo lo demás se fracciona, todo lo demás se deteriora. ¿Por qué? Porque nosotros sostenemos a la sociedad. Ahora fíjese bien, también nosotros encontramos acá en este pasaje que la familia cumple un propósito misional. Es decir, nosotros llevamos las buenas noticias de salvación, uno, a través de nuestro testimonio, dos, a través de llevar la palabra de Dios, llevar la palabra de Dios a las otras personas, tres, a través de compartir, por ejemplo, en Albion Road
hay una iglesia. No necesita darle una cátedra a otra persona para decirle, en Alvin Road hay una iglesia donde se predica el Evangelio, venga y escuche. Es todo lo que tienen que hacer las personas. Entonces, las personas, macho y hembra, las creó Dios. La familia no se compone de mujeres solamente o de hombres solamente. La familia se compone de hombres y mujeres. Especialmente cuando hablamos de matrimonio, Dios instituyó el matrimonio monógamo. ¿Qué significa la palabra monógamo? Que solamente se casa con una mujer y con un solo hombre. La poligamia, que es el casamiento entre muchas mujeres, un hombre tomando muchas mujeres, sobre todo en la cultura hebrea, no está instituido por Dios. Dios instituyó la monogamia, que significa una mujer es la que el hombre debe tomar para formar parte. Y recuérdese que la familia también Dios la instituyó heterosexual, es decir, el matrimonio homosexual no existe en la Biblia, ni el lésbico existe en la Biblia. Solamente existe la familia como Dios la instituyó, es decir, heterosexual, un hombre y una mujer, y hasta la misma naturaleza testifica de eso. Junte a dos hombres a ver si van a reproducirse, junte a dos mujeres a ver si van a reproducirse. La única manera de que la familia se reproduzca es juntando a un hombre y a una mujer. Y hay una encomienda hasta que la muerte los separe. No es hasta que yo quiera separarme. Entonces, esto es lo que era la familia antes. En la familia, especialmente la familia cristiana, se solidifican y se desarrollan las habilidades motrices de los miembros. Por ejemplo, ustedes los padres tenemos la responsabilidad de ver para qué son buenos nuestros hijos, cuáles son aquellas cosas que pueden hacer y llevarlos a desarrollar sus habilidades al máximo, ¿verdad? Entonces, también a desarrollar las habilidades sociales. ¿Cómo puede un hijo socializar sin ser una carga para los demás, sino socializar de la manera correcta? Además, aquellas habilidades físicas, es decir, el trabajo, cómo pueden trabajar, en qué pueden trabajar, cómo pueden afirmarse. Todo esto es lo que la familia cristiana es. Las palabras de Dios en el primer versículo de la Biblia son importantes. De hecho, Bill Jones dice que de todo de esta frase, de este versículo se desprende toda la Biblia. Es como un comentario. Yo creo que el primer versículo de la Biblia sienta la base para todo lo que Dios va a comunicar después. ¿Y qué es lo que dice el primer versículo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Esta idea, este pensamiento, esta aseveración, esta tesis que Dios establece, destruye todas las teorías que han habido y que seguirán habiendo acerca del origen de las cosas. La teoría del Big Bang, la teoría de la evolución, no tienen fundamento ni científico ni fundamento histórico. ¿Por qué creen que siguen siendo teoría? Porque no se ha podido comprobar. El día que comprueben y que encuentren los fósiles del último primate del que tanto hablan, entonces la Biblia queda anulada. Pero eso no va a suceder. ¿Por qué no va a suceder? Porque la Biblia nos enseña, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ese principio es el que mejor define la doctrina bíblica de la familia, porque la familia está incluida en la creación. Dios creó a Adán y Eva.
Hay un principio que es grande, yo sé que es grande, es el principio creatio ex nihilo. Creatio ex nihilo. Estas son unas palabras latinas que significan creación de la nada, crear de la nada. Dios no necesitó materia, Dios no necesitó nada para crear las cosas. Él llamó las cosas a la existencia con el poder de su palabra. Él dijo que se haga y así fue. Y sabe que ni siquiera detalló las cosas por cada especie, sino más bien Él llamó las cosas a la existencia. Cuando Él dijo, en el principio, estamos hablando de tiempo, y esto vamos a ver más adelante cómo es que funciona esto. En la teología de Juan, recuérdense el apóstol Juan, el escritor Juan, el teólogo, Juan escribe en el capítulo 1, verso 1 de su evangelio, hasta el verso 3. En el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y todas las cosas fueron hechas por el verbo. ¿Esto qué significa? Jesús es el verbo, porque en el verso 14 el mismo Juan dice, y este verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como la del Hijo del Padre, lleno de gracia y de bondad. Entonces Juan está sentando las bases doctrinales de la creación. En el principio la palabra estaba con Dios. La palabra era Dios y todas las cosas fueron hechas por el poder de la palabra de Dios. Entonces, desde allí nosotros ya podemos encontrar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo trabajando en el acto de creación. Pongámoslo de esta manera. En el acto de creación, el Padre pronunciaba la palabra salía del Padre, la palabra creadora, la palabra que accionaba a las cosas, a la vida, y el Espíritu Santo, que es el que inyecta vida, entraba en las cosas inanimadas para darles vida. Y es así como las cosas venían a la existencia. Por eso hablamos, en el principio Dios creó todas las cosas que existen. La frase completa que usa Moisés en este versículo 1 es Bereshit, en el principio. Dice bien, bara, que significa crear, creó, o está creando, sigue creando cosas. Puede tener mucho significado, pero sobre todo en este sentido la Reina Valera traduce: en el principio Dios creó, tiempo pasado, pero también puede significar sigue creando cosas. Entonces, en el Bereshit, en el principio, bara, Elohim es el nombre plural de Dios, es el nombre plural de Dios del que se define o se desprende esa acción creadora de Dios. Elohim no está compuesto de dos palabras: el soberano, el poderoso, el grande, el que todo lo puede, y Him, que significa prácticamente Dios. Entonces, si nosotros unimos, Elohim es el Dios que crea las cosas, el que llama las cosas a la existencia. Entonces, cuando encuentren en la Biblia el nombre Elohim, no está por gusto en la Biblia. Ese es un Dios que está constantemente creando o sosteniendo su creación con su poder. Entonces, cuando nosotros leemos todo completo, el pasaje dice: Bereshit bara Elohim et ha-shamayim behar hades. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es importante ver el hebreo acá? Porque cada palabra tiene un significado. Cada palabra tiene una razón de por qué está ahí y le da fuerza
a la acción que se está haciendo. Según el principio de creación, el versículo 1 se nos revela el plan eterno de Dios. Es en este principio cuando Dios establece la fuente, la base, la cosa que va a ser todo lo demás. Dios solamente está cumpliendo lo que dijo al principio. Por eso repito, vara. La palabra vara puede significar creó o sigue creando. Dios sigue trabajando. Dios no creó las cosas y Él ya dejó todo, como dicen los panteístas, ¿no? Es cierto, Dios creó todo, pero después abandonó toda su suerte. No, Dios creó las cosas y sigue trabajando para que funcionen bien todas las cosas que Él ha creado. Entonces, cuando ya vemos todo esto, nosotros podemos entender mejor el término creatio ex nihilo, ¿verdad? Nihilo. ¿Por qué? Porque entonces podemos entender de qué se trata. ¿Qué fue lo primero que Dios creó? El tiempo, principio. Hermanos, ¿qué hubiera pasado si Dios crea la tierra sin crear el tiempo? No funciona así, ¿verdad? Dios tiene un orden para todo y Él sabe cómo va a ordenar las cosas, cómo va a colocar las cosas, porque si no las coloca así no funciona. ¿Qué hubiera pasado si Dios crea a Adán antes de crear la vegetación, dividir los mares y hacer todo lo que hizo Adán? Hubiera tenido que crearlo un pez, ¿verdad? Porque estaba negado de agua en la tierra. Además de eso, no había oxígeno. Por eso es que Dios tuvo que mover la expansión de los cielos hacia arriba y dejar la tierra y luego separar la tierra de lo mojado del agua para que hubiera tierra seca y también hubieran mares. Entonces, si Dios iba a crear a Adán antes de ordenar todo lo que había creado, lo tenía que hacer un pez y de alguna manera pues un ser que pudiera incluso viajar al espacio sin ningún problema de respiración. Pero como Dios es ordenado, le dio orden a todo lo creado y luego creó a Adán. Entonces nosotros encontramos que lo primero que Él crea es el tiempo, el principio. Ahora el tiempo tiene tres cosas importantes. Aquí estamos hablando, en este versículo estamos hablando de Trinidad de Trinidades. Es decir, estamos hablando de tiempo, estamos hablando de espacio y estamos hablando de materia. Y cada una de estas cosas tiene tres componentes también que son importantes, que lo definen lo que es cada uno. En el principio, en el tiempo, nosotros tenemos pasado, presente y futuro, historia. ¿Se necesita la historia? Por supuesto que se necesita la historia. Para el buen desarrollo del tiempo se necesita la historia. Tenemos que volver a lo que pasó. Tenemos que vivir un presente y enfocar nuestra mirada hacia un futuro. Entonces Dios hizo eso. Se necesita en el principio. Dios creó el tiempo. ¿Cómo? No había pasado. Claro que había pasado. Había eternidad. Ya hay pasado, hay una eternidad, luego hay una continuidad en el tiempo y hay un futuro glorioso en Dios. Luego tenemos también que Dios mismo, la estructura cómo se para, Génesis, vemos también la reacción del tiempo. Los primeros 11 versículos se establece la historia de la humanidad, de la primera humanidad. Acuérdense que aquí estamos viendo la primera humanidad desde Adán hasta Noé. En Noé se termina prácticamente, casi se radica la humanidad. Ahí se fueron los tíos, los abuelos, los familiares de Noé se fueron en el diluvio. Solamente se preservaron 8 vidas para la continuidad de la humanidad, pero casi se erradica la humanidad. La primera creación, desde este punto de vista, se termina casi con Noé. Luego viene la segunda creación, y en esta segunda el pecado va en Can. En Can, uno de los hijos de Noé, el pecado va
y alcanza hasta el capítulo 11, donde Nimrod dice, bueno, ¿y qué nos hace falta a nosotros? Nosotros podemos ser un pueblo grande, hagamos una torre y vayamos a Dios por nuestra propia cuenta. Entonces Dios dice, bajemos y confinamos las lenguas de estos para que no sigan en su obra. Y fue ahí donde se esparce la gente por todo el mundo del oriente, lejano y cercano. Es allí donde se esparce la humanidad. Entonces, hasta ahí se cierra. Del capítulo 12 en adelante se comienza a hablar de la vida de la nación que Dios había llamado para que de ella naciera el Mesías, es decir, Abraham. Abraham sale de Ur de los Caldeos, una ciudad, un país muy dado a la idolatría. Dios saca de la idolatría a Abraham y lo lleva a la tierra y le promete darle toda la tierra. Entonces, desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 50, cuando se termina Génesis, se está presentando a la nueva creación, la nueva familia, aquella que va a prácticamente, por medio de la cual van a ser bendecidas todas las familias de la tierra. Es decir, el Mesías nace bajo la línea de Abraham. Segundo punto, el espacio, es decir, los cielos, el universo. Dios crea los cielos. En esa creación de los cielos, Dios crea también el espacio. Ahora vemos nosotros que tenemos tres cosas en esto también. Tenemos ancho, largo y alto. En el espacio existen estas tres medidas también: largo, ancho y alto. ¿Qué dice el Salmo 139, los versos 7 en adelante? Dice, el salmista está diciendo, si yo me monto en las estrellas más altas, ahí estás tú. Y si yo desciendo hasta lo más profundo de la tierra, ahí estás tú. Entonces el salmista está describiendo que Dios no está en lo creado, sino que está fuera de lo creado. Dios no se mantiene dentro de lo creado, Él se mantiene afuera de su creación. Por eso es que Él dice, el salmista dice, si yo hiciera mi casa allá arriba, ahí estás tú. Y si lo hiciera abajo, ahí estás tú. Y si me fuera lo ancho, ahí estás tú. No hay manera de escapar de Dios. La gente cree que escondiéndose a pecar, se ocultan de Dios, pero eso no existe. Dios está en todo lugar. De hecho, Dios está sentado en su trono, pero desde allá arriba está viendo todo lo que pasa en el mundo. Con ojos abiertos está viendo cada movimiento de nosotros, de los más de 8.000 millones que habitan este planeta. Dios está viendo lo que están haciendo. Así que, hermanos, ¿quién podrá huir de Dios? Nadie, ¿verdad? Deuteronomio 10:14 dice, los cielos de los cielos no te pueden contener, oh Dios. Los cielos de los cielos no te pueden contener, oh Dios. Pero en Primero de Reyes también Salomón pronuncia la misma palabra y dice, aunque los cielos existan, tú eres más grande que todos ellos. Entendamos qué quiere decir eso. Cuando dicen los cielos de los cielos, los que enseñaban el Talmud reconocían que habían 7 cielos. Yo no sé de dónde lo sacaron, pero reconocen que hay 7 cielos. Nosotros solamente encontramos en la Biblia que hay 3 cielos. Y es lo que Moisés está proclamando. Los cielos de los cielos no te contienen, oh Dios, porque Él está sobre todos estos cielos. El cielo, la atmósfera terrestre, es nuestro primer cielo. Esa parte azul que vemos durante el día es el primer cielo. Luego está el universo, donde están los agujeros negros, donde están los planetas, los astros, las estrellas y todo eso.
Ese es el segundo cielo. Y el tercer cielo es donde Dios, los ángeles y todos los demás están. Pero sobre ese cielo, ese tercer cielo, está el trono de Dios. Es decir, el tercer cielo, el trono de Dios, no está al mismo nivel del tercer cielo, sino que está más elevado todavía, porque Dios está sobre toda su creación y Él está fuera de su creación. La tercera parte, la materia. Hermanos, en la materia encontramos tres componentes también. En la materia encontramos gas, sólido y líquido. Estas tres cosas también las encontramos en la materia. Es decir, los científicos por eso que tienen problema, porque la materia ni se puede hacer ni se puede deshacer. Este es un problema tremendo en el mundo de la ciencia, porque la materia se puede reproducir, pero no se puede hacer ni se puede deshacer. Cuando ya la cosa se hizo, no hay forma de deshacer. Se puede volver partículas. Se puede, por ejemplo, usted puede agarrar la tierra y deshacer la tierra en agua, pero siempre van a quedar partículas de esa tierra. Usted puede agarrar una roca y romperla en millones de pedazos, pero siempre van a quedar partículas de esa roca. No puede hacer desaparecer por completo la botella. ¿Por qué? Porque así la creó Dios. Y esto es lo bonito, porque Dios llamó las cosas a la existencia, incluida la materia. Cuando Él dice, creó los cielos, la expansión. Creó en el principio, historia, ¿verdad? La parte histórica. Cuando dice los cielos, expansión. Y cuando dice la tierra, materia. Entonces la materia no se descompone. Se podrá diseminar de alguna manera, pero no se descompone. Entonces, es importante entender esto, hermanos, porque Dios es el único que puede construir y destruir. Y la Biblia dice que Él va a destruir todo en el día del Señor. Va a destruir todo. Y el último punto, la familia en el centro del plan de redención. La familia es el centro del plan de redención. Hermanos, sabiendo esto, Satanás ha procurado por todos los medios y en todos los tiempos la destrucción de la familia. Créanme que la lucha más grande que tenemos como sociedad es mantener la familia unida, porque Satanás quiere destruir la destrucción de la familia. Le interesa la destrucción de la familia. ¿Por qué? Porque destruyendo la familia destruye el núcleo, y cuando destruye el núcleo destruye su fundamento, y al destruir su fundamento se desbarata todo. ¿Qué es lo que pasa con los hijos cuando una pareja toma la decisión de divorciarse? Quienes sufren son más que cualquiera, son los hijos, porque ellos son los que tienen que pagar el hecho de que se han divorciado. Satanás introdujo todo para destruir a la familia. Introdujo el machismo, introdujo el feminismo, introdujo la protección infantil, que ese es un movimiento de izquierda perverso que le quita autoridad a los padres para que los hijos se vuelvan una piltrafa de las circunstancias de este mundo. El maltrato infantil o el maltrato familiar, todo esto lo ha introducido Satanás. No crea que esto viene de Dios. El aborto, la pornografía, la homosexualidad, la inmigración. Y usted dirá, hombre, pero ¿qué tiene que ver la inmigración en medio de todo esto? Tiene que ver todo. Yo me recuerdo de los años 70 y 80, cuando la gente empezó a escuchar de Estados Unidos, y mucha gente se vino para Estados Unidos y dejando a su familia, a su esposa, a sus hijos atrás, y cuando llegaron a Estados Unidos se casaban con otras mujeres y los hijos se quedaban abandonados. Luego llegaron las pandillas y encontraron un terreno fértil. ¿Por qué? Porque había muchos jóvenes
dolidos con la vida, con el padre, con la madre, porque la madre se casaba con otro hombre y era un maltratador. En fin, las pandillas hicieron de las suyas y encontraron una población, una tierra fértil para sembrar su engaño. Así que la inmigración tiene mucho que ver en todo esto, en todo lo que Satanás ha planificado. Y por último, ya no es el hombre el que salva, sino que es la mujer, y deja al hombre cuidando a los niños. Esto es peor todavía, si la mujer a los hijos todavía le da mucha más estabilidad que un hombre, porque el hombre es el proveedor, pero en realidad la que crece estabilidad en la familia es la mujer. Imagínense la mujer saliendo y dejando a los niños con el hombre. Entonces, por eso es que tenemos los problemas que hoy tenemos, problemas sociales. Así que debemos de recordar algo: la familia tiene privilegios y responsabilidades. ¿Cuál es uno de los privilegios? Pertenecer al reino de Dios. Ese es uno de los grandes privilegios que tenemos. La familia tiene esa cualidad de traer estabilidad, le provee institucionalidad a ese vínculo. Y dos, la familia tiene un llamado reproductivo y productivo. Recuérdense que los versículos que leímos, el verso 26, 27 y 28, hay un llamado cultural en los hijos. Dios dice, y creó Dios al hombre. ¿Cómo los creó? Primero dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a imagen y semejanza nuestra, es decir, que tenga algunas de las características de nosotros, que el hombre lo tenga. Por ejemplo, amor, justicia, paz. Todas estas son características de Dios que nos las puso en nosotros, en su imagen y semejanza. Luego dice en el verso 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. ¿Cómo lo creó? Varón y hembra. No dice que los creó dos mujeres, dos hombres, ¿verdad? Varón y hembra los creó. Pero de ahí viene una bendición, dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificaos y multiplicaos. Fructificar significa prácticamente, hagan el trabajo de mayordomía que yo les he dado, cuiden el huerto, cuiden, trabajen, miren que este huerto les va a dar de comer, pero además dice, multiplicados, es decir, engendren hijos, llenen la tierra, porque para eso han sido creados. ¿Sí? Y luego dice, señorear, gobiernen, sean los dueños y señores, pero gobiernen con equidad, con justicia y con verdad todas las cosas que Dios les ha dado. Y termino con esto, hermanos. Todos nacemos en el contexto de una familia. Jesús nació en una familia, ¿verdad? Jesús nació en una familia piadosa. Un hombre piadoso, una mujer piadosa, un hombre que amaba a Dios y una mujer que amaba a Dios. Esos fueron los padres que Dios escogió para su hijo. Si se ve la historia redentiva desarrollada a lo largo y ancho de la historia humana, viendo esto desde la perspectiva humana, en la nueva creación se introduce una nueva manera y un nuevo orden de vida. No el orden que quieren darnos del mundo, no es ese orden el que queremos ver. El orden que nosotros vemos es un orden que Dios ha establecido y en la nueva creación establecerá este orden. Entonces, Dios le dijo al hombre, todo se someterá a ti, yo someteré todo a ti. Y a Jesús, ¿qué es lo que le dice? Yo he sometido. Fíjense bien la diferencia. Con Jesús habla de tiempo pasado, con el hombre habla de tiempo presente y futuro. Con Jesús no, yo he sometido todo bajo la planta de tus pies. Le dice al hijo, Adán le dice, yo te he dado todo para que lo cuides y lo manejes bien. Fue en el seno de la familia donde Jesús, dice Lucas, que crecía en estatura y en gracia para con Dios
y para con los hombres. Era en el seno de una familia que Jesús cumplía con el plan redentivo, hecho por el Padre eternamente y para su gloria. Amén.